Imagina una calle medieval en 1300, donde el humo de la carne asada se mezcla con el aroma de especias traídas de mundos lejanos. Los vendedores gritan «pasteles calientes», mientras la multitud empuja, desesperada por un bocado rápido. Esto no es un food truck moderno. Es el lugar donde nació la comida rápida. Hace más de 700 años, las calles de París y Londres crearon el fast food que hoy amas, con sabores que unían a campesinos y nobles. Pero aquí va la gran pregunta. ¿Cómo estas calles caóticas, llenas de pasteles y salsas exóticas, inventaron el concepto que cambió para siempre cómo comemos? Quédate conmigo, porque esta historia es más impactante que un risol traicionero y te revelará secretos medievales que viven en cada hamburguesa que pides. Prepárate para un viaje épico por las calles donde todo comenzó. Toma tu capa y ven conmigo. Viajemos al siglo XIII, cuando las calles de París, Londres y otras ciudades eran las primeras plazas de comida de la historia. Primero, ¿qué eran estas cocinas públicas? En el siglo XIII, las ciudades medievales estaban llenas de vida. París era un centro de comercio y cultura. Londres vibraba con mercaderes y artesanos, y hasta ciudades más pequeñas como Colchester y Norwich crecían rápidamente. Pero aquí viene la sorpresa. Casi nadie cocinaba en casa. En 1301, en Colchester, solo el 3% de los hogares tenía cocina. La mayoría vivía en casas diminutas, muchas veces cuartos alquilados, sin espacio para fogones o chimeneas. La leña era un lujo caro, y hasta una olla simple era rara para los más pobres. Entonces, ¿dónde comían? En las calles, en puestos llamados Garkuchen, en Alemania, o Publica Coquina, en latín. Eran los equivalentes medievales de nuestros food trucks, sirviendo pasteles de carne jugosos, puré de guisantes caliente, waffles salados y risoles, empanadas fritas que podían estar rellenas de carne, pescado o frutas azucaradas. Imagina a un joven aprendiz llamado Tomás, llegando a Londres en 1290. Viene del campo, con pocas monedas en el bolsillo, soñando con una vida mejor. Al entrar en la Cook's Row, la calle de los cocineros, el olor de los pasteles lo envuelve. Un vendedor grita: «¡Pasteles calientes! ¡Solo un penique!». Para Tomás, es una revelación. Comida lista, sin necesidad de fogón ni leña. Estas cocinas públicas eran una revolución para gente como él, que vivía en condiciones precarias. Pero no era solo para los pobres. Mercaderes, clérigos y hasta nobles frecuentaban estos puestos, atraídos por la rapidez, la variedad y, a veces, el encanto de sabores exóticos. Las cocinas públicas no eran solo tiendas, eran el corazón social de las ciudades, donde se compartían historias, negocios y risas junto con monedas. Estas cocinas no eran restaurantes elegantes, eran puestos de madera, algunos tan pequeños que apenas cabía el cocinero, o carritos con hornos móviles, horneando panes y pasteles al momento. En Londres, calles enteras llenas de estos puestos se conocían como Cook's Row. El poeta francés Guillaume de Villeneuve, en Los gritos de París, capturó el caos. Vendedores anunciando pasteles calientes, guisantes frescos, risoles con azúcar. El ruido, el olor, la multitud. Era como un mercado callejero moderno, pero con capas, espadas y un toque de peligro. Cocinar en casa no solo era caro, era arriesgado. Los incendios devastaban ciudades como Londres, y las autoridades promovían los puestos para reducir el riesgo de fuegos domésticos. En algunas ciudades, las leyes obligaban a los habitantes a comprar comida lista en días de mercado, para mantener las calles vivas y la economía en movimiento. Pero, ¿cómo estos puestos tan simples atraían desde campesinos como Tomás hasta la élite? ¿Y qué hacía sus platos tan irresistibles? ¿Crees que la comida rápida medieval era solo pan viejo y carne rancia? Quédate, porque el menú de estas calles
te va a dejar con la boca abierta, y algunas historias te darán escalofríos. Vamos con el menú. Si piensas que la comida rápida medieval era aburrida, prepárate para cambiar de opinión. En las cocinas públicas, encontrabas pasteles de capón, un gallo castrado jugoso, empanadas de pescado con salsa de ajo picante, puré de guisantes caliente y risoles, que podían ser salados, con carne de cerdo, anguila o incluso médula de buey, o dulces, con higos, manzanas y especias raras. Hasta había waffles salados de pescado, una delicia que hoy suena extraña, pero era un éxito en la época. El poema London Leek Penny, de 1450, describe a vendedores gritando: pasteles calientes, fresas maduras, pimienta y azafrán. Sí, especias asiáticas en las calles medievales. Estas especias, azúcar, canela, azafrán, galanga, nuez moscada, eran el oro de la época. Transportadas por rutas comerciales que cruzaban desiertos, montañas y mares, eran tan caras que solo reyes y nobles podían tenerlas en casa. Pero en las cocinas públicas, hasta un campesino como Tomás podía probar un risol espolvoreado con azúcar, una experiencia casi mágica. Estos puestos eran portales a sabores exóticos, conectando las calles de Londres con los bazares de Bagdad y las ferias de Constantinopla. Algunos se especializaban. En Norwich, en 1287, un puesto vendía solo salchichas de cerdo, otro solo mostaza, otro salsas como galantina, hecha con galanga asiática. Cada calle era una explosión de aromas, atrayendo multitudes hambrientas. Imagina a una vendedora llamada Inés, que dirigía un puesto en París. Era famosa por sus empanadas de pescado, sazonadas con pimienta cara, que costaba más que el salario semanal de un artesano. Los mercaderes hacían fila, mientras los niños intentaban robar un pedazo. El puesto de Inés era un escenario de historias. Un día, un trovador cantó allí, atrayendo a una multitud. Al otro, un mercader extranjero pagó con una moneda de oro, causando revuelo. Lugares como este eran donde ocurría la vida medieval. Nacían amistades, se cerraban negocios y hasta se arreglaban matrimonios entre un pastel y otro. Pero no todo era tan sabroso. Algunas cocinas escondían secretos asquerosos y los clientes no perdonaban. ¿Quieres saber qué pasaba cuando un pastel salía mal? ¿Y cómo la justicia medieval lidiaba con los cocineros tramposos? La próxima parte te va a impactar y trae castigos que nadie quería enfrentar. Pausa rápida. Si pudieras comer en un puesto medieval, ¿qué elegirías? ¿Un pastel de capón, un risol dulce o una salsa exótica? Déjalo en los comentarios, porque quiero saber qué te atrae de las calles medievales. Seguimos, que la historia se pone más intensa. Ahora, el lado oscuro de las cocinas públicas. No todos los cocineros eran honestos. En 1351, en Londres, Enrique Peche compró 2 pasteles de capón. Él y sus amigos, hambrientos, devoraron el primero, hasta notar un olor horrible. El segundo, fétido y una abominación para la humanidad, según los registros del tribunal. El cocinero Enrique de Paselegue lo negó todo, pero 8 cocineros más confirmaron. La carne estaba podrida. El castigo fue brutal. Paselegue fue arrastrado al cepo, con el pastel rancio colgado del cuello, humillado mientras la multitud se burlaba, lanzaba restos y gritaba insultos. Casos así eran comunes. La comida era un tesoro. Un pastel de capón costaba 7 peniques, casi 3 días de salario para un trabajador. Gastar entre el 70 y el 80% del salario en comida era normal. Así que un pastel podrido no era solo un error, era una traición. Los cocineros eran acusados de vender carne rancia, recalentada para ocultar que estaba vieja, o de engañar a los clientes, como vender cerdo disfrazado de venado o incluso carne de caballo como caza. En 1300, un vendedor en York fue atrapado usando carne de caballo en sus pasteles. Fue expulsado de la ciudad y su puesto
destruido por una multitud furiosa. Las autoridades reaccionaban con fuerza. En 1350, Londres ordenó que los cocineros solo podían cobrar un penique por hornear pasteles con carne traída por el cliente para generar confianza. En 1379, los vendedores fueron obligados a hacer pasteles de medio penique, tan buenos como los de un penique, bajo pena de multas fuertes o incluso prisión. Los tribunales estaban llenos de casos: pescado rancio, carne con parásitos, comida recalentada. Todo aparecía en los registros. En 1298, una cocinera en Bristol fue acusada de usar sobras de un banquete noble, ya mohosas, en sus pasteles. Juró que fue un error, pero terminó en el cepo, con los pasteles colgados como prueba de su vergüenza. La mala fama de los cocineros era tan grande que, en Los cuentos de Canterbury, Chaucer describe a un cocinero con una tienda llena de moscas, sirviendo pasteles calientes 2 veces y fríos 2 veces. Asqueroso, ¿verdad? Pero había más en juego. La comida era tan valiosa que engañar a un cliente podía costar la reputación, la libertad o incluso la vida. Las guildas de cocineros, que controlaban el mercado, expulsaban a los miembros deshonestos, dejándolos sin trabajo. En algunas ciudades, los cocineros atrapados repetidamente eran marcados con hierro caliente, un castigo que los seguía para siempre. Aún así, las cocinas públicas seguían abarrotadas. ¿Por qué? Porque pese a los riesgos, ofrecían algo único: conveniencia, variedad y un toque de magia con sabores que pocos podían tener en casa. Pero, ¿cómo estos puestos atraían incluso a los ricos que tenían sus propias cocinas? ¿Y qué los hacía tan poderosos en las ciudades medievales? La próxima parte revela un evento épico que muestra el verdadero impacto de las cocinas públicas. Si estás disfrutando este viaje por las calles medievales, suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte con quien ama la historia. Vamos a revelar más secretos del pasado juntos. Ahora, prepárate para algo impresionante. Quizás pienses que la comida rápida era solo para los pobres, pero las cocinas públicas servían a todos. En 1170, William Fitzstephen describió una cocina en Londres, junto al río, que ofrecía carne sencilla para los pobres e iguarias para los ricos, como gansos, becadas, gallinas de Guinea y caza. ¿Por qué los ricos iban allí? Por conveniencia, necesidad y, a veces, pura curiosidad. Un noble que llegaba exhausto de un viaje, como un caballero regresando de una cruzada, no quería esperar a que sus criados cocinaran. Corría a la Cook's Row y tomaba un pastel caliente al instante. Incluso los reyes dependían de estos puestos. En 1267, Sir Roger Leyburn, un caballero poderoso, llegó a Canterbury con sus hombres y compró 68 pasteles de capón por 16 chelines. Un banquete de comida rápida medieval que alimentó a decenas de guerreros hambrientos tras días en el camino. Los eventos grandes eran otra razón. Bodas, funerales y fiestas de gremios necesitaban comida para cientos de invitados, y ni los castillos tenían cocinas lo suficientemente grandes. En 1327, una fiesta de gremio en París sirvió más de 200 pasteles, todos preparados por cocineros callejeros. Las guildas de cocineros eran tan poderosas que, en ciudades como Londres, París y Florencia, estabas obligado a contratarlos para estos eventos. Dominaban el mercado, asegurando calidad, o al menos intentándolo. Estos puestos no eran solo tiendas, eran el corazón social de las ciudades, donde ricos y pobres se mezclaban. Un mercader podía negociar junto a un campesino, ambos mordiendo un pastel caliente, mientras caballeros planeaban batallas y trovadores cantaban al fondo. Imagina a una viuda llamada Margarita, que dirigía un puesto en Londres. Servía puré de guisantes y risoles,
y su clientela incluía desde aprendices hasta clérigos. Su puesto era un escenario de historias. Un día, un trovador cantó allí, atrayendo a una multitud que compró todos sus pasteles. Al otro, un ladrón intentó robar un risol y terminó arrestado por los guardas. Lugares como este eran donde ocurría la vida medieval. Nacían amistades, corrían rumores y hasta se arreglaban matrimonios entre un pastel y otro. Las cocinas públicas moldearon las ciudades, permitiendo que la gente viviera sin cocinar en casa, ahorrando tiempo y recursos. Eran centros de innovación, trayendo especias exóticas y técnicas de preparación que transformaban pasteles simples en experiencias memorables. Pero el impacto iba más allá de las calles. Las cocinas públicas crearon un sistema que anticipó la comida rápida moderna. Mostraron que la comida podía ser rápida, variada y accesible, incluso en un mundo donde cocinar era un lujo. Eran los primeros pasos de una revolución que aún sentimos hoy. ¿Cómo exactamente estos puestos conectan el pasado con tu hamburguesa de hoy? ¿Y por qué importan tanto? Vamos a revelar cómo estas calles cambiaron el mundo para siempre. Aquí está el clímax. Las calles medievales inventaron la comida rápida. Las cocinas públicas no eran solo puestos de pasteles. Crearon el concepto de comida rápida, accesible y variada. Los pasteles de capón, los risoles dulces y las salsas exóticas eran las hamburguesas, los tacos y los batidos de hace 700 años. Las Cook's Rows eran las primeras plazas de comida, y los gritos de «pasteles calientes» resuenan en las campanas de los food trucks modernos. Estas calles enseñaron al mundo que la comida puede unir a las personas, desde campesinos hasta caballeros, en un momento de placer instantáneo. Mostraron que la conveniencia, la variedad y el sabor podían transformar la vida urbana, permitiendo que las ciudades crecieran y prosperaran. Cada vez que pides un bocadillo rápido, estás viviendo un legado medieval, forjado en puestos de madera bajo el cielo, de París, Londres y más allá. Es emocionante pensar que un risol vendido en 1300 está conectado con tu pedido en el drive-thru, como si el pasado y el presente compartieran la misma mesa, saboreando la misma idea genial. Las calles medievales eran más que mercados de comida. Eran el latido de las ciudades, donde se encontraban sabores, culturas y clases. Cada pastel, cada risol, contaba una historia de personas como Tomás, Inés y Margarita, que vivían, trabajaban y soñaban en esas calles. Nos muestran que la comida siempre ha sido más que sustento, es conexión, innovación e historia. Piénsalo, ¿qué hace tan especial un bocadillo rápido hoy? Es la rapidez, claro, pero también la alegría de compartir un momento, ya sea con amigos o desconocidos. Ese sentimiento nació en las cocinas públicas, donde un campesino y un noble podían compartir el mismo sabor. La próxima vez que comas un bocadillo rápido, imagina las calles medievales, con sus vendedores, aromas y multitudes. Estás probando un pedazo de una tradición de 700 años. ¿Qué aprendimos? Que incluso las cosas simples, como un pastel callejero, pueden cambiar el mundo. La historia no es solo de reyes, castillos y batallas. Es de lo que nos une, como el deseo de una comida rápida, sabrosa y compartida. Sigamos explorando el pasado para entender nuestro presente, porque cada bocado lleva un pedazo de historia que aún late. Si amaste este viaje por las calles medievales, suscríbete al canal y activa la campanita para más historias del pasado. Comparte con quien adora la historia o la comida. Vamos a esparcir estos secretos medievales. Nos vemos en la próxima, con más aventuras históricas. Hasta entonces, buen provecho. Medieval.